Bueno, antes que nada quisiera agradecer al doctor Montalvo que organizó el curso, por invitarme, bueno, primero por organizar el curso, ¿no? Por lo menos este módulo. Yo en varias ocasiones he participado en ponencias para médicos generales en la Asociación Mexicana de Médicos Generales, su congreso anual, que a mí me tocó ya un par de años ir a Acapulco, un congreso muy grande. Y a veces pensamos que la alta especialidad en medicina, como dirían mis hijos, es la neta, y que entre más especializado sea uno, entonces la medicina es de mejor calidad, y no necesariamente. Yo creo que la labor que hacen los médicos generales es igual o a lo mejor hasta más importante, porque son los médicos que tienen el primer contacto con los pacientes y son los que realmente hacen los cambios que impactan en la población general, ¿sí? De un médico general está el hacer el diagnóstico a tiempo, y como vamos a ver un poquito más adelante, el diagnóstico a tiempo, en este caso en el cáncer, pues es fundamental. Ya lo platicaba el doctor Correa. Los tumores, en este caso de colon y de recto, se curan siempre y cuando se diagnostiquen a tiempo, siempre y cuando se sospechen a tiempo, ¿no? Cuando me pidieron hablar del tratamiento sistémico del cáncer, dije, bueno, pues mis residentes se tardan 3 años en entender un poquito del tratamiento sistémico del cáncer. Entonces dije, bueno, ¿qué vamos a hacer en 1 hora? Y realmente lo que decidí, cerrando este módulo de oncología, organizado y llevado por cirujanos, pues es hablar más que del tratamiento sistémico y de todos los principios de la quimioterapia y dónde actúan los diferentes quimioterapias, qué quimioterápicos y en qué fase del ciclo celular actúa cada uno. Más bien hablar del tratamiento moderno del cáncer, ¿sí? ¿Qué es realmente el tratamiento que usamos actualmente para el tratamiento de los pacientes con cáncer? Como les decía, este curso está organizado por cirujanos, y siempre que un internista viene a hablar con un cirujano, pues se siente así, ¿no? Porque los cirujanos como que se le quedan viendo a uno, ¿no? Y el charquito que se ve aquí no es porque estuvo lloviendo, sino es por el miedo que tiene el gatito, ¿sí? Y también así es como se sienten los pacientes cuando les decimos que tienen un tumor maligno. Es la primera reacción es esta, ¿no? Entonces, yo les quisiera preguntar a ustedes preguntas que son las preguntas clásicas que todos mis cuates que no estudian medicina me preguntan. Y dicen, bueno, ¿qué es el cáncer, no? Se estudia mucho, se gastan miles de millones de dólares cada año, y la percepción es que los conocimientos realmente no han tenido la utilidad que uno quisiera para aplicar en el tratamiento de los pacientes. En algunos casos hay gente que piensa que, bueno, que si conocemos los mecanismos, pero que esto realmente no ha logrado impactar la supervivencia de los pacientes. Hay gente como yo que pensamos que estos avances, y como les voy a demostrar, han logrado realmente mejorar la supervivencia de los pacientes con cáncer y realmente han impactado, y sobre todo en los últimos 5 a 10 años es cuando vemos estos cambios tan dramáticos en la evolución de los pacientes. Y bueno, el clásico que siempre dice que el cáncer es un negocio de los gringos y que es ingeniería genética y que están escondiendo la cura y todo eso, ¿no? Y la segunda pregunta es, bueno, ¿qué tan cierto es que los pacientes con cáncer que ustedes van a diagnosticar o que nosotros diagnosticamos se pueden curar? ¿Es esto un mito o esto realmente pasa y cada vez pasa con mayor frecuencia, ¿no? Y bueno, la realidad de esta pregunta es que hay tumores que son, yo diría, muy fáciles de curar, ¿no? Son muy sencillos, hay que diagnosticarlos, obviamente, hay que sospecharlos, hay cuadros clínicos muy específicos, pero todos sabemos que los tumores germinales de testículo, en 95% de los pacientes, incluso a pesar de tener enfermedad metastásica, se van a curar de la enfermedad. Y ahorita es muy famoso porque Lance Armstrong, que ganó el Tour de France, muchas veces tuvo un cáncer de testículo, entonces hizo su fundación
y vendían las pulseritas amarillas, etcétera, etcétera, ¿no? La enfermedad del trofoblasto también es curable. La mayor parte de las leucemias en niños, y ya ahora que las leucemias están cubiertas por Seguro Popular, pues más aún, ¿sí? Las leucemias en niños casi todas se deben de curar. Los linfomas igual, hay un gran número de pacientes con linfomas que se curan. Cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de recto, se curan cuando se diagnostican a tiempo. Algunas variedades de cáncer de tiroides, como el cáncer papilar de tiroides, realmente es un tumor que, a pesar incluso de estar en etapas avanzadas, se cura con cierta facilidad. Y bueno, ya señalábamos algunos de los tumores pediátricos que en general se curan con relativa facilidad y en altos porcentajes. Sin embargo, el cáncer sigue siendo un problema de salud a nivel mundial. Es la segunda causa de muerte en la población adulta. Aquí vemos, estas son cifras de Estados Unidos de hace ya 10 años, y esto incluso ha tendido a aumentar al 26% actualmente, pero el cáncer es la segunda causa, solamente después de enfermedades cardíacas, de muerte en la edad adulta. Entonces, pues a pesar de que la diapositiva anterior decía que hay tumores que se curan, sigue siendo una causa importante de muerte y también de consulta. El 30% de los pacientes hospitalizados en cualquier hospital de alto flujo de pacientes, o sea que tenga más de 200 camas, las estadísticas dicen que entre el 30 y 40% de los internamientos son en pacientes oncológicos. O sea, es una entidad, es un grupo de enfermedades que vamos a estar viendo cada vez con mayor frecuencia y que hay que darle su importancia. Ahora, si vemos la mortalidad, este es en hombres y vamos a ver después en mujeres, desde 1930 hasta los 90, prácticamente hasta el año 2000, de los principales tumores que le dan a los hombres, vemos que la mortalidad prácticamente es estable en la gran mayor parte de los tumores, ¿sí? Sí, a partir del año 2000 parece haber un descenso, y es esta época que les decía yo que desde los últimos 5 a 10 años es donde realmente hemos visto un cambio radical en los conceptos y en el tratamiento del cáncer. Esto es en mujeres, vemos algunos que han descendido, pero el Papa Nicolau, el CACU ha disminuido, algunos casos en cáncer gástrico también, por una menor incidencia, pero en general hay una estabilidad, y incluso algunos tumores, como los tumores pulmonares en las mujeres, pues llevan un aumento considerable, ¿no? Vamos como mi plática es la última y siempre le dejan al internista lo último, lo más aburrido, todo el mundo ya se está durmiendo, vamos a presentar un par de casos clínicos que son interesantes, ¿no? Esta es una mujer de 56 años que tenía un tumor de 3 por 2 centímetros en la mama izquierda, y que tenía ganglios axilares positivos. Se le hizo un ultrasonido y una mastografía, y lo vemos acá, tiene una zona de alteración importante con ganglios positivos en una mastografía. El ultrasonido corrobora una lesión grande de casi 4 centímetros en la mama, y entonces se le hace una biopsia y nos dice que es un carcinoma canalicular infiltrante de la mama con receptores hormonales y con factor de crecimiento epidérmico tipo 2 o ER2 negativo, y le hicimos estudios de extensión y fue negativo. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es el tratamiento que uno recomendaría? ¿Sí? Si estuviéramos hace 10 años, la mayor parte de la gente, y todavía hay muchos sitios donde se sigue haciendo esto, indicarían de entrada una mastectomía radical. No importa, la paciente, a pesar de tener 50 años, deberían saber qué, no importa la estética, le tenemos que hacer una cirugía, una mutilación completa de la mama, quitarle los ganglios y después ver qué pasa. Habrá quien diría que con una cuadrantectomía sería suficiente, hay quien daría puramente radioterapia o incluso tratamiento paliativo porque ya hay ganglios, y desde hace unos años se ha demostrado que la quimioterapia neoadyuvante, o sea, la quimioterapia que damos antes de la cirugía, en algunos casos puede tener un impacto muy importante, no nada más en el aspecto estético, sino también en aumentar las posibilidades de curación de la paciente. Ya lo platicaba el doctor Correa, también en recto, la quimioterapia neoadyuvante mejora los resultados tanto locales como a distancia. Entonces, lo que hicimos con esta paciente, le dimos tratamiento con quimioterapia a base de 5-fluoracilo, pirrubicina
y ciclofosfamida por 5 ciclos, porque había respondido muy bien, y luego 4 ciclos de docetaxel, que es una droga bastante reciente. Clínicamente tuvo una disminución espectacular, se le quitaron los ganglios de la axila y la lesión mamaria de 4 centímetros bajó a medio centímetro. Aquí vemos el ultrasonido de esta lesión tan grande, queda esta lesión ya no palpable con esta área de fibrosis que vemos alrededor. ¿Sí? Podemos decir que es una respuesta prácticamente completa. Y entonces después el doctor Rubén Cortés, que ya platicó con ustedes hace rato, le hizo una cuadrantectomía en la disección de la axila y el reporte fue de lo que le llamamos respuesta patológica completa. O sea, el tumor se había erradicado por completo con el tratamiento y la cirugía fue únicamente para corroborar que ya no tenía enfermedad la paciente. Después recibió radioterapia adyuvante y desde el 2008 la paciente está curada prácticamente, llevamos más de 4 años en vigilancia, la paciente está curada por haber recibido la quimioterapia antes de la cirugía. Lo único que hicimos fue cambiar el orden, darle las drogas más activas que hay y logramos una curación. Las posibilidades de que esta paciente recaiga en los próximos 10 años es del 4%, solamente 4 de cada 100 pacientes van a recaer. El resto de las pacientes que tengan respuesta patológica completa está curada de la enfermedad. Otro caso, un hombre de 60 años de edad que tiene síntomas clásicos de enfermedad acidopéptica, pero estos cambian y empieza a perder peso y a tener más dolor. Le hacen una endoscopía y encuentran linitis plástica, infiltración submucosa de toda la pared del estómago por un adenocarcinoma de estómago. Las biopsias lo demuestran, un adenocarcinoma intestinal moderadamente diferenciado. Aquí en la endoscopía no se alcanza a ver muy bien, y menos en el proyector, que dicen los de proyección que ya la semana que entra lo van a cambiar, ojalá y sí. Y aquí le hicimos un PET-CT y vemos cómo se ve aquí el engrosamiento. De hecho, los de arriba ven mejor porque en las pantallas de ahí se ve mejor. Aquí vemos el engrosamiento submucoso de toda la pared. Y en el PET esto es evidentemente positivo para enfermedad. Lo vieron los cirujanos, le hicieron una laparotomía exploradora y lo que encontraron es un tumor irresecable, esto no era resecable. Entonces, la mayoría de la gente en este caso hubiera dicho, bueno, vamos a dar tratamiento paliativo, el paciente pues no se va a curar porque tiene un tumor que no se puede operar. Le damos tratamiento neoadyuvante a base de un esquema que se llama DCX, docetaxel, epirubicina y carboplatino, 4 ciclos, y después de esos 4 ciclos la tomografía y endoscopía muestran respuesta parcial, y daba la impresión por esos estudios que el tumor era resecable. Le hacemos una gastrectomía, entra a la laparotomía exploradora, se puede hacer una gastrectomía subtotal, y patología nos dice que de ese tumor tan extenso que abarcaba toda la pared del estómago, ahora ya nada más le queda un tumor de 3 por 2.6 por 1.2 centímetros, con permeación y 18 ganglios sin metástasis. Aquí vemos su evolución 4 años después. Un nuevo PET-CT sin actividad, aquí vemos el inicial, aquí vemos ya sin el estómago, y el paciente está curado también con un esquema de tratamiento moderno. Otro caso interesante, sobre todo por la edad, vean, un paciente de 85 años de edad que empieza con ictericia, hígado palpable 8 centímetros abajo del borde costal, o sea, tenía un hígado sumamente crecido, ultrasonido del hígado, además con dilatación de la vía biliar y múltiples lesiones en el hígado que se ven también por PET. Le hacen una biopsia y es un adenocarcinoma del páncreas poco diferenciado metastásico al hígado a los 85 años de edad, y ve, todo esto es metástasis. Aquí hay unas zonas más importantes de enfermedad metastásica a los 85
85 años de edad, ¿no? Entonces, la mayor parte de la gente, ¿qué recomendaría? Bueno, los cuidados paliativos, tiene 85 años, no aguanta la quimioterapia, es un paciente muy grande. Alguien diría, bueno, vamos a derivar la vía biliar y después vamos a darle quimioterapia, que es lo que le hicimos. Y habría quien diría, bueno, vamos a derivar y ya no vamos a ofrecer nada de tratamiento, ¿no? Y esto en general es por la edad del paciente. A los 85 años, la mayor parte de la gente ya no ofrece un tratamiento, y este concepto también ha cambiado en los últimos 5 años, ¿sí? La edad cronológica no es la que debe definir el tratamiento que debe recibir un paciente. Este paciente caminaba 10 kilómetros todos los días. Mi papá, por ejemplo, pues tiene 78 años y sigue operando, es cirujano de tórax, y él sigue trabajando, sigue operando. Y si tuviera algo así, definitivamente decirle, ¿sabe qué? Es que usted ya tiene casi 80 años, ya no le vamos a hacer nada, creo que no es viable en el siglo XXI, en la época en la que estamos actualmente, ¿no? Tenía un CA19, un marcador tumoral de más de 200.000 al diagnóstico. Se derivó la vía biliar, se normalizaron las bilirrubinas y empezó quimioterapia con una tolerancia extraordinaria. Pocos pacientes han tolerado así la quimioterapia. Llevamos 16 ciclos de tratamiento con quimioterapia, ¿sí? El paciente no ha perdido el cabello, se ha normalizado, vean, de 225.000 a 49, el CA19-9, y el último PET-CT, 18 meses después del diagnóstico, está limpio el hígado, este es el inicial, este es el de ahora, y el paciente otra vez está caminando 10 kilómetros todos los días, ya tiene 87 años, posiblemente se vaya a morir de otra cosa, y el paciente está controlado de su enfermedad. El último caso clínico que les quiero presentar es este de una mujer de 66 años. En el 2002, de hace 10 años, le diagnosticaron un cáncer renal. En esa ocasión estaba localizado, pero era un tumor grande que invadía la grasa perirenal, era un estadio 3, y se quedó en vigilancia. En el 2005 llegó con nosotros porque en una tomografía de seguimiento le encontraron nódulos pulmonares. Como ya les había adelantado el doctor Correa, aunque él no ve cáncer renal, pero es lo mismo para cáncer renal, cuando hay oligometástasis, estos 3 nodulitos, está indicado cirugía. Esta paciente fue sometida a resección, le quitaron 5 lesiones, primero el lado derecho, luego el lado izquierdo, y estuvo 1 año sin actividad de la enfermedad. Pero 1 año después, en la tomografía, ahí sí tenía derrame pleural, como vemos, y múltiples nodulitos pulmonares que se ven aquí irresecables. Eran tantos que ya no tenía caso resecar a la paciente. Y entonces empezó con una droga que en esa época, estamos hablando del 2006, era una droga muy nueva, sunitinib, que es una droga oral, no es un quimioterápico, es una terapia biológica en contra del cáncer renal. Después de 3 ciclos, la tomografía mostró respuesta parcial, y desde entonces hasta se le quitó el derrame pleural, y hasta la fecha, o sea, 5 años después, está con enfermedad estable. Sigue con la droga, sigue recibiendo el tratamiento y está con una calidad de vida extraordinaria, tomando un medicamento oral que toma 4 semanas sí, 2 semanas de descanso, y la paciente está sin progresión. Obviamente, cuando alguien trae casos para que la gente se despierte, no se quede dormida, uno trae sus mejores casos, ¿no? Trae casos buenos, ¿sí? No todos los pacientes les va así, pero esto es un ejemplo de 4 casos, uno con cáncer de mama, uno con cáncer de estómago avanzado, otro en un viejito con cáncer de páncreas metastásico, y otro en cáncer renal que lleva ya más de 10 años en tratamiento oncológico, ¿sí? Donde a los pacientes les ha ido relativamente bien, ¿sí? Les ha ido mejor que a pacientes que tienen enfermedades no malignas, ¿no? Les ha ido mejor que a pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y que tienen diabetes, que requieren amputaciones y otro tipo de cosas. Entonces, a lo que voy es a que esto ha sido probablemente por lo que ya decía hace 2 siglos, decía el doctor Osler, donde
Pero si él hubiera soñado con los tratamientos que tenemos ahora, yo creo que lo hubieran quemado vivo pensando en que pues ya se le había metido el demonio o alguna cosa así, ¿no? Pero realmente lo que hace la diferencia y lo que estamos viendo actualmente en medicina es realmente un arte de personalizar el tratamiento para cada uno de los pacientes. Y el tratamiento moderno de los tumores, como ya se los decía el doctor Correa, pues es el abordaje multidisciplinario y la incorporación en el momento adecuado probablemente del tratamiento sistémico. Integrar la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, inmuno y hormono, que es la que teníamos ahora, con los nuevos tratamientos, que vamos a platicar un poquito más de ellos, de los agentes biológicos dirigidos, de las mejores combinaciones, evaluando los mecanismos moleculares de los tumores para dar el mejor tratamiento de los pacientes. Y esto se ha podido por el estudio de todos los factores que están involucrados en el desarrollo del cáncer, ¿sí? Los factores genéticos como los genes de susceptibilidad, las alteraciones en los genes supresores, los oncogenes, los receptores de factores de crecimiento y los nuevos factores de crecimiento que hacen que los tumores crezcan, los mecanismos que tienen las células para adherirse unas a otras e invadir los órganos y provocar metástasis, y finalmente la incorporación y la proliferación a través del ciclo celular y formación de vasos sanguíneos. Si podemos lograr un ajuste de todos estos factores, entonces podríamos probablemente eventualmente controlar este grupo de enfermedades que se llaman cáncer. Uno de los problemas principales de los tumores y del cáncer es que la transformación maligna que lleva de una célula normal a 2 células monoclonales malignas y después a 4, 8, 16 y así, esto todo pasa inadvertido y desapercibido. Y cuando ya tenemos un nódulo de 1 centímetro, el tumor tiene 1 billón de células. Sí, estamos hablando de una cantidad que yo creo que ni Peña Nieto tiene en el banco esta cantidad. Bueno, a lo mejor él sí, pero o sea, es una cantidad que realmente es muy difícil de imaginársela en el número de células para un tumorcito de 1 centímetro. Imagínense un tumor de 7 o un tumor metastásico, ¿no? Y para entonces hay solamente 30 duplicaciones del tumor, ¿sí? Y 10 duplicaciones después. Esto es prácticamente incompatible con la vida. Y 1 o 2 después, esto ya lleva a la muerte al paciente. Entonces, todo esto pasa inadvertido y nuestro papel es tratar de identificarlo en el mejor momento y de identificar todos estos criterios para poder decidir cuál es el tratamiento de los pacientes. Inicialmente teníamos solamente los criterios anatómicos, ¿sí? Dependía del tamaño, de qué tanto estaba invadiendo el órgano, si había o no ganglios o si había o no metástasis, y en base a esto decidíamos el tratamiento. Fuimos evolucionando y fuimos mejorando. Y posteriormente entonces tenemos algunos criterios que nos ayudan a diferenciar y hacer esta medicina más personalizada, como decía Osler, por el tipo de tumor, por el grado, por las características nucleares del tumor y por la invasión linfática o vascular, y en base a esto nos ayudamos o nos ayudábamos antes a decidir el tratamiento. Y posteriormente ya empezamos a incorporar los criterios biológicos, que los más sencillos al inicio era la edad. Si una mujer menopáusica se trataba diferente que una paciente no menopáusica, de acuerdo a los receptores hormonales, pero ya empezamos a ver amplificación de oncogenes, marcadores tumorales y otros que vamos a seguir platicando en unos momentos, que nos ayudan a tener una variedad de intervenciones terapéuticas que nos incrementan las posibilidades de respuesta y de curación. Y como esta última paciente que platicábamos con cáncer renal, con tratamiento tomado en su casa, tiene una calidad de vida extraordinaria a pesar de tener metástasis pulmonares desde hace 5 años, ¿sí? Y entonces esto nos ha permitido los tratamientos a la medida para cada uno de los pacientes. No todos los tumores tienen tratamientos a la medida, pero hacia allá es donde vamos, hacia allá es donde va la medicina. Y nos ha permitido tratar enfermos y no nada más tratar enfermedades, ¿sí?
Con esta evaluación metemos los datos a un prisma donde vemos las características de la enfermedad y luego vemos las características de cada paciente con su enfermedad y podemos entonces sí dividir y decidir qué tratamiento va a recibir cada uno de los pacientes. Y entonces individualizamos cada una de las enfermedades de cada paciente de acuerdo a la expresión de genes y de proteínas, a los factores pronósticos, a los blancos moleculares de tratamiento, a las características individuales para dar tratamientos actuales que son más modernos, más efectivos y menos tóxicos, ¿no? Y hay varias formas de ver un tumor. Uno puede ver aquí un tumor, es muy fácil, incluso en la pantalla con el proyector que tienen se puede ver el tumor y eso ya es algo, ¿no? Pero hay técnicas más nuevas, ¿no? Aquí una resonancia magnética, reconstrucciones tridimensionales del mismo tumor. Lo podemos ver ya biopsiado y aquí vemos 2 nódulos mamarios claros de carcinoma canalicular infiltrante, ¿sí? Pero podemos ver también la expresión de receptores hormonales. Aquí vemos todo lo cafecito, es la expresión de receptores de estrógenos en este cáncer de mama que veíamos, ¿sí? Pero también podemos ver la expresión por hibridización in situ, lo que se llama FISH, ¿sí? Que es realmente la producción de la proteína que uno está buscando en el tumor, y esto nos permite realmente, y ya ahora en cáncer de mama por ejemplo, podemos ver la expresión de genes y podemos ver que los pacientes que se comportan de esta forma son diferentes a los pacientes que tienen esta expresión génica, y esto ya lo hacemos, esto ya es comercial y esto ya nos puede predecir qué paciente necesita tal o cual tratamiento, ¿sí? A eso hemos llegado en medicina, y entonces en base a eso podemos dar terapia dirigida. Yo siempre digo que la terapia dirigida, que ahora está muy en boga y es, digamos que lo más moderno que hay en oncología, no es tan moderna. La primera terapia hormonal, que fue desde los años 70 o 60, ¿sí?, del siglo pasado, fue el tratamiento endocrino, ¿sí? La castración en cáncer de próstata en varones, la resección o radiación ovárica en mujeres con cáncer de mama, se demostró desde hace más de 50 años, ¿sí? Pero lo que sí es el bloqueo de los nuevos receptores, que vamos a ver en un momento, la modificación de la angiogénesis en los tumores, el desarrollo de vacunas para los tumores y el incremento en el número de blancos moleculares han hecho una proliferación de los nuevos tratamientos oncológicos que nos va a llevar, yo creo que en los próximos 10 a 15 años, a notar cambios mucho más radicales en la curación de los pacientes. Estos son solamente algunos de los blancos biológicos para los cuales ya hay medicamentos que se consiguen para los pacientes. Aparte de estos, hay una serie de medicamentos que todavía no están disponibles, pero que están en ensayos clínicos y que seguramente en los próximos años tendremos disponibles, ¿no? Entonces, como ya decía Osler, que la medicina, y en este caso la oncología, es un arte, pues podemos ver también una imagen de diferentes formas, ¿sí? Esto sería aplicarle inmunohistoquímica a la Mona Lisa, ¿sí? Y dependiendo de qué factor esté uno buscando, qué receptor, pues la inmunohistoquímica es diferente, ¿sí? Pero lo que también podríamos hacer es agarrar a la Mona Lisa y hacer una revisión ya no nada más de la inmunohistoquímica, sino de la expresión genética que tiene, ¿sí? Y esto nos lleva a lo que ya es ahora una realidad en cáncer de mama, por ejemplo, ¿sí?, donde vemos patrones distintos. Estos son, cada línea vertical es un paciente, ¿sí? Y los agrupamos de acuerdo al perfil de, este es un estudio de 85 diferentes genes en cada paciente, y vemos cómo es claro que estos todos se comportan iguales, y estos genes están prendidos y estos están apagados.
¿sí? Y se comportan biológicamente diferente, y eso es lo interesante. Y como se comportan biológicamente diferente, entonces su tratamiento es completamente distinto, ¿sí? Y ya la clasificación actual en cáncer de mama ya no va tan sencilla como los que tienen receptores hormonales positivos o receptores hormonales negativos, sino ya es un grupo de pacientes que se caracterizan por la expresión de grupos de genes. Y vemos aquí, estos se comportan de una forma, estos de otra, estos, y cada uno, este es el luminal A, el normal, luminal B, basal y el HERB2, y es de acuerdo al grupo de genes que expresan, y en base a esto, entonces nosotros ahora diseñamos los tratamientos. Y aquí lo vemos ya en tabla, como sus características clínicas son diferentes. Las luminal A, por ejemplo, son pacientes que casi todas se diagnostican en etapas tempranas, a diferencia de estas que tienen un gran número de pacientes que se diagnostican en etapas avanzadas. Muchas tienen mutaciones de P53, y el pronóstico, independientemente del estadio que tengan las pacientes, independientemente del tamaño de los ganglios, estas pacientes se comportan en forma diferente. A las luminal A y a las normales les va muy bien, y a las pacientes que tienen expresión basal, o que le llamamos ahora triple negativo, les va muy mal. Y cada una se debe de tratar en forma distinta, ¿sí? Esta con pura hormonoterapia no necesita quimioterapia. ¿Qué mejor que tomar una biopsia de un paciente y decirle: ¿sabe que usted no va a necesitar quimioterapia porque usted tiene estas características genéticas? Entonces le ahorramos la quimioterapia a una paciente. Ahora, si lo vemos eso magnificado en una población, en una institución como esta, como el Seguro Social, y pudiéramos hacer este perfil genético a todas las pacientes, y a todas las que sean luminal A no les vamos a dar quimioterapia, entonces nos vamos a ahorrar todo ese dinero porque no necesitan la quimioterapia, y podemos invertirlo en darle un mejor tratamiento a estas pacientes que sí requieren quimioterapia, y además terapias biológicas con anticuerpos, ¿sí? Y a estos también que tienen estos nuevos medicamentos que son inhibidores de una enzima que se llama la polirribosida adenosil ribosa fosfato, que es una enzima que si la inhibimos en estos pacientes les va muy bien a estos pacientes, ¿no? Entonces ya ahora podemos personalizar en cada paciente, pero igual institucionalmente podemos hacer una mucho mejor estrategia de medicina institucional, ¿sí? Estos últimos 40 años, y yo diría particularmente los últimos 10 años, se han caracterizado por un mejor entendimiento de la biología molecular, la genética, estos factores de crecimiento que veíamos, ¿sí? Y cada vez mejores ensayos clínicos que nos permitan mejor medicina basada en evidencias para los tratamientos de los pacientes. Por ejemplo, conocemos perfectamente bien los mecanismos de las células para multiplicarse, y tenemos una gran serie de quimioterápicos que afectan prácticamente cada uno de estos pasos que tiene la célula para multiplicarse. Lo importante aquí es saber combinar estos quimioterápicos para dar los mejores resultados. Pero más aún, conocemos ya los mecanismos biológicos, que si me deja el doctor Montalvo nos quedamos aquí hasta pasado mañana y platicamos todos los mecanismos biológicos. No, se necesitan cursos completos para entenderlos, pero el caso es que ya los conocemos, todas son vías, ¿sí? Y tenemos inhibición. Aquí vemos cómo estos receptores activan varias de estas vías que veíamos en la diapositiva pasada. Y si ven acá, miren, todos estos son medicamentos que ya se cuentan. Algunos de estos ya son comerciales. Glivec es comercial, sunitinib, sorafenib, este ya es comercial, el apatinib es comercial. Todos estos son medicamentos ya comerciales, ¿sí?, para el tratamiento del cáncer, ¿sí? Y hay muchos otros que tienen nada más numeritos que están todavía en investigación. Pero ya tenemos varios medicamentos que actúan a nivel de todas
estas vías que tienen impacto en el crecimiento de los tumores. Vamos a poner ya para terminar algunos ejemplos de tumores donde este tratamiento multidisciplinario, multimodal, ha logrado realmente cambiar el pronóstico de los pacientes. Por ejemplo, en el carcinoma de células pequeñas de pulmón. Obviamente lo más importante en cáncer de pulmón, y ya les hablarán o ya les hablaron de cáncer de pulmón, bueno, es que la gente deje de fumar, ¿sí? Pero en el tratamiento del cáncer de pulmón, la clasificación ya no es la clasificación que conocíamos anteriormente, que era una clasificación muy burda, ¿no? De hecho era células pequeñas y células no pequeñas. Así de difícil era la oncología de pulmón hasta hace 4 años. ¿Sí? Hay tumores de células pequeñas y de no pequeñas, y unos se tratan de una forma y los otros se tratan de otra forma, y se acabó. Y después dijeron, bueno, es que los de células no pequeñas los podemos dividir en epidermoides, células grandes y adenocarcinoma. Igual, hasta hace 4 años así era. Estos se trataban de una forma casi igual, se trataban prácticamente igual y les iba igual de mal a todos los pacientes. La verdad, realmente el tratamiento no era muy exitoso. Actualmente, de acuerdo a la expresión molecular de estos pacientes, entonces ya no nada más los vemos como adenocarcinomas, sino los adenocarcinomas los dividimos en unos que expresan el HER2-neo, en otros que tienen la proteína de fusión ALK, en otros que expresan KRAS y en otros que todavía tienen una expresión desconocida que estamos todavía investigando, y casi un 50% que tienen mutaciones de EGFR. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante esta mutación de EGFR? Porque los adenocarcinomas son la mitad de los tumores pulmonares y la mitad de los adenocarcinomas tienen mutaciones de esto. O sea, 1 de cada 4 pacientes con cáncer de pulmón tiene esta mutación. Y los pacientes que tienen esta mutación y que la podemos identificar, aquí por ejemplo, podemos, ya con técnicas muy modernas, con un microtomo, agarramos las células que queremos estudiar, quitamos todo lo demás, nos quedamos con estas células, se meten a una maquinita como esta, y la maquinita en media hora nos dice si hay o no, son las diferentes mutaciones que hay, y aquí por ejemplo se cicla y demuestra que sí tiene la mutación en la gran mayoría de las células, ¿no? Y entonces nos dice si hay o no la mutación, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, nada más para poner esto en contexto, en el año 2000, que fue cuando se publicó que en el nuevo milenio había cambiado y que ya logramos secuenciar todo el genoma humano y que fue un boom, se tardaron 12 años, desde 1988 hasta el año 2000 en secuenciar el genoma humano, y costó $1.800 millones secuenciar el genoma humano. En el año 2010, secuenciar todo el genoma humano de un paciente se tarda 12 días y cuesta $20,000. ¿Sí? Si alguien quiere, tiene $20,000, no tiene nada que hacer con ellos. Pero bueno, ahora ya es más barato incluso, si alguien quiere secuenciar todo su genoma. Entonces, tarda 3 días y le cuesta $3,000. Y seguramente dentro de 2 años va a tardar un día y va a costar $1,000. ¿Sí? Esta es la velocidad a la que ha avanzado la medicina, la sofisticación de la medicina en 12 años. ¿Sí? Y esto nos permite identificar todas estas mutaciones que le estaba yo señalando. Y regresando a la mutación de EGFR, antes todo paciente con cáncer de pulmón metastásico se trataba con quimioterapia y su tiempo a la progresión era de alrededor de 4 meses y su supervivencia era realmente corta. La mayoría de los pacientes no llegaban al año de supervivencia. Actualmente los pacientes que tienen la mutación, esta que señalábamos, que son 1 de cada 4 pacientes, con una droga igual oral que se llama erlotinib, y esto no está comparado contra placebo, está comparado contra la mejor quimioterapia que hay. Y vemos la supervivencia libre de progresión
en este caso de 13 meses, ¿sí? Para una enfermedad metastásica que con quimio progresa a los 4. Triplicamos la tasa de supervivencia libre de progresión, y los pacientes están, el 70% de ellos están vivos al año, ¿sí? Y obviamente con la incorporación y esta velocidad que veíamos de incorporación de nuevas terapias, probablemente van a cambiar los pronósticos para estos pacientes, ¿no? Cáncer renal, bueno, ya les ponía un caso clínico, ¿sí? Donde el mecanismo es diferente, no es un receptor de factor de crecimiento, es la angiogénesis. Este es el tejido normal, donde vemos los capilares, es una fotografía tridimensional muy bonita, donde se ven los capilares todos ordenados, y los capilares tumorales son de esta forma, y esto es por la angiogénesis, ¿sí? Aquí vemos, esto es lo normal, ¿sí? Y aquí vemos cómo los capilares tumorales tienen estas permeaciones que permiten que las células salgan y que las células invaden, las células se hagan metastásicas, ¿sí? Aquí vemos, igual, vemos aquí en verdecito toda esta proliferación. Si la comparamos con esto, se ve muy parecido. Pues vemos la proliferación sin tratamiento en cáncer renal, vemos incluso cómo hay microhemorragias, ¿sí? Y con un inhibidor de angiogénesis, en este caso sunitinib, después de 3 semanas de tratamiento, vean cómo la proliferación de vasos sanguíneos disminuye en forma dramática. Y esto se ve en un tumor implantado en un ratoncito. Vemos el tumor muy vascularizado, sin tratamiento, 13 semanas creció a este tamaño, después de implantar solamente células, y después de 3 semanas el tumor ya no crece, no se ha quitado, pero ya no crece y ya no está vascularizado, ¿sí? Después de hacer estudios con sunitinib en este caso, entonces vemos las tasas de respuesta en un estudio fase 2, el primer estudio que se presentó en el 2005, si recuerdan la paciente que les puse en el caso clínico, la empezamos a tratar en el 2006, entonces esto es en el 2005, y vemos cómo en 80 pacientes tratados, es una gráfica muy bonita porque todo lo que está hacia arriba es crecimiento del tumor y hacia abajo es disminución del tumor. Siempre hay pacientes que no responden, pero algunos que no cambian, pero la mayoría tienen respuesta, y algunos respuesta muy importante y duradera, ¿no? Vemos igual, los que uno pone siempre son los mejores casos, y los que uno publica, pues también. Pero bueno, aquí es muy evidente en enfermedad metastásica pulmonar que se quita con una droga oral muy poco tóxica, ¿sí? Esta misma paciente, metástasis vertebrales de cáncer renal, que remiten en forma muy importante con el tratamiento. Y en base a esto, bueno, se hizo el estudio fase 3, un estudio aleatorio, donde se comparó contra la mejor droga que había hasta esa época, en el 2007, ¿sí? 750 pacientes, la mejor droga que había hasta esa época, contra la droga nueva, y vemos cómo también es dramática la supervivencia libre de progresión, que prácticamente se duplica con una droga oral poco tóxica, con una P sumamente significativa. Otra enfermedad para la que había muy poco, hasta hace muy poco tiempo, hasta hace 3 años no habían drogas. De hecho, de la droga que vamos a hablar todavía no está disponible en México, pero estamos cerca de tenerla disponible, que es melanoma. Vemos enfermedad metastásica, desgraciadamente casi todos los melanomas avanzados que vemos les va muy mal, ¿sí? Con cualquier tratamiento, si son las 2 mejores drogas que hay, la dacarbazina o DTIC y la temozolamida, que ya es un avance porque es una droga oral, pero es un quimioterápico oral. Pero vemos cómo les va mal a los pacientes. El 50% de los pacientes fallece, progresa antes de los 2 meses, y la mayor parte de los pacientes están muertos al año de diagnosticarse la enfermedad metastásica por melanoma. Estudiando la fisiopatología del melanoma, encontramos que uno de los mecanismos moleculares para su progresión más importantes es, tanto para el inicio
del melanoma como para la invasión del nevo y la formación de nevo a melanoma son las mutaciones de BRAF, que es un oncogen que está muy alto en la cascada de oncogenes y que cuando se activa, activa al oncogen MEC y después al oncogen ERK, y eso hace una progresión y proliferación tumoral muy importante que termina por hacer que el melanoma progrese. Lo lógico es pues inhibir, si este mecanismo es tan importante para el tumor, pues lo lógico es inhibirlo. Se tardaron un buen rato en hacer un anticuerpo y se encontró un grupo de inhibidores, el más importante de ellos es el bemurafenib, que inhibe esta progresión y esta mutación de BRAF, bloquea en este sitio la cascada y evita que esto progrese y llegue al núcleo para que la célula prolifere. El primer estudio, donde un paciente nuestro participó, se fue a Estados Unidos a participar en el estudio, fue con 87 pacientes que ya hubieran progresado, o sea, que ya hubieran fallado a quimioterapia, y lo que se vio fue dramático. 81% de pacientes, 8 de cada 10 pacientes que tenían esta mutación y que recibieron este medicamento, tuvieron respuesta. Y cuando se publicó en la revista más importante de medicina, en el New England, que es raro que publiquen un estudio con menos de 100 pacientes, pero fue tan dramático que lo publicaron, y lo publicaron donde más del 50% estaban vivos después de 7 meses. ¿Sí? Otra vez esta grafiquita que les había puesto, solamente un paciente progresó, y vean, todos los demás pacientes tienen disminución de la progresión. Es un medicamento que ya vamos a tener disponible en el país. Veamos, igual, siempre ponemos el caso más dramático de todos porque es el más impresionante, pero es un PET donde todo lo amarillito, verde y rojo es actividad tumoral, ¿sí? Subcutánea, en huesos, en pulmones, en el hígado, en todos lados. En la mama tenía esta paciente. Esta paciente estaba como decían antes, cundida, y vean la respuesta tan dramática, tanta disminución de la enfermedad con este medicamento. Ya para terminar, vamos también a platicar de este paciente, como yo les decía, con cáncer gástrico, donde hay varios estudios ya llevándose a cabo con cáncer gástrico, con diferentes medicamentos, con trastuzumab, que es un inhibidor del HER2-Neu, que es un factor el receptor factor de crecimiento epidérmico tipo 2, este es contra el factor de crecimiento epidérmico tipo 1, este también es contra tipo 1 y tipo 2, este es un inhibidor de angiogénesis, es un anticuerpo, este es otro inhibidor de angiogénesis. Entonces ya hay, y como esto, en cáncer gástrico, hay también estudios en cáncer de colon, hay también estudios en el cáncer de ovario, en cáncer de próstata, prácticamente en todos los tumores. Les voy a presentar nada más este estudio, que es un estudio fase 3 con trastuzumab, donde lo que se vio también es quimioterapia contra la misma quimioterapia y el anticuerpo en pacientes que tuvieran igual. Esto es dirigido en contra de este receptor. Entonces hay que identificar el receptor en el paciente para inhibirlo. Y aquí vemos cómo la quimioterapia con el anticuerpo tiene mejores tasas de respuesta, tanto respuestas parciales como respuestas completas en comparación con la quimio. No estamos comparando con placebo, estamos comparando con quimioterapia. Y aquí vemos, por ejemplo, esta es una gran metástasis, engrosamiento de todo el peritoneo por metástasis peritoneales. Después de 6 meses de tratamiento esto revierte, ¿sí? Engrosamiento también, una lesión intraabdominal que disminuye considerablemente de tamaño, ¿sí? Es un paciente nuestro, ¿sí? El PET con metástasis hepáticas que revierten, ¿sí? Y obviamente esta es la traducción en supervivencia. Si bien son 2 meses y medio de un incremento en la supervivencia, vemos que hay varios protocolos y varias drogas que están investigándose, y donde seguramente esto que es estadísticamente significativo, pero uno diría, bueno, 2 meses de más supervivencia no lo es tanto, eventualmente va a ir sumándose a nuevas drogas y a nuevos tratamientos que estamos teniendo, ¿no?
Son solamente algunos de los ejemplos de los tumores para los que hay drogas nuevas y drogas que cada vez se van incorporando y que se van juntando con la quimioterapia y que nos van permitiendo estos tratamientos que antes eran un sueño y que son tratamientos dirigidos actualmente. En el futuro, y yo creo que este futuro, como hemos visto, va a ser un futuro cercano, vamos a poder tener diagnósticos más precisos y en base a estos, no nada más diagnósticos más precisos clínicos o radiológicos o histológicos, sino también moleculares, y nos va a permitir ofrecer tratamientos más efectivos. Y entonces seleccionar tratamientos específicos para cada enfermedad y para cada paciente, con blancos claros, menos tóxicos y con mejores resultados. Como les decía, predecir el riesgo y saber quién necesita y quién no necesita quimioterapia, porque las pacientes con cáncer de mama operadas, la mayoría están curadas sin quimioterapia, pero hay que saber quién está curado y quién necesita tratamiento, y entonces esto incorporarlo también en medicina preventiva. Y entonces esto nos va a permitir obviamente mejorar, manejar la enfermedad de forma más efectiva, eliminar, como les decía, el tratamiento innecesario y ajustar los tratamientos y darle el tratamiento ideal a cada uno de los pacientes. Siempre nos preguntan y les van a preguntar a ustedes, todo el mundo, y a mí más porque soy oncólogo, pero siempre, si se cura el cáncer, no se cura el cáncer. Y bueno, ya se curaba, ¿sí? Con los tratamientos que teníamos, quimioterapia, radioterapia, cirugía, bien incorporados en su momento, pues sí logramos atacar un número importante de pacientes y curar un número importante de tumores. Pero si comparamos el tumor y vemos que lo que vemos del tumor, como veíamos de estas multiplicaciones, y vemos que la mayor parte del tumor está oculto y tenemos toda una serie de procesos de iniciación, mutaciones, progresiones y promociones tumorales que están atrás del tumor, pues lo que hay que hacer es tratar de ir en contra de esto, con tratamiento oportuno, insistir en prevención. A mí me tocó ahora hablar del tratamiento. Me gustaría también, y siempre es bueno, hacer hincapié en el diagnóstico temprano y en la prevención, porque eso es probablemente más importante que los tratamientos que estamos hablando ahorita. Pero si logramos incorporar todo esto, tratamiento dirigido, tratamiento oportuno, el diagnóstico precoz y la prevención, con los tratamientos que ya teníamos, y lo logramos atacar, entonces probablemente sí, entonces nuestro futuro cercano va a ser la erradicación completa de los tumores. Y eso es obviamente lo que buscamos. Los tumores se curan más, se curan mejor, se diagnostican más a tiempo, y esto pues idealmente va a tener, y ya lo estamos viendo estadísticamente, un impacto en la supervivencia de nuestros pacientes y de la población general. Muchas gracias.